los creyentes, somos comparados como miembros de un solo cuerpo, en donde Cristo es ¿quién? La cabeza del cuerpo, quien dirige, quien es la autoridad máxima, quien manda, por así decirlo, gobierna el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros estamos unidos a Él, somos miembros de un cuerpo, y también esto habla ¿de qué? De crecimiento, de movimiento, de cambio. Pero también las Escrituras, y esto es bien interesante, en Romanos 5 y en 1 Corintios 15, también nos habla y nos enseña de una unión, y esta es muy importante entender también. Los creyentes hemos sido unidos a Cristo en el sentido de una nueva raza o una nueva humanidad. Ya les voy a explicar, no me abran los ojitos. Miren, la Biblia nos enseña que toda la humanidad, en términos sencillos, están divididas en dos razas, ¿verdad? En la raza de Adán, o los que hacen parte de Adán, con Adán el representante o la cabeza de ese grupo, y también las personas que han sido salvas, los verdaderos creyentes, hemos sido hechos partes de una nueva humanidad, de una nueva vida, en donde Cristo es el representante de esa nueva raza, o es, como lo llaman las Escrituras, el segundo Adán. ¿Han leído ustedes de eso? Sí, ¿verdad? Y es muy importante también entender esto. La raza de los no regenerados, o los hombres no regenerados, no creyentes, pertenecen a Adán y están bajo sentencia de muerte, es lo que enseña la Biblia. Cristo es presentado por las Escrituras, por el apóstol Pablo, como el segundo Adán. Es la cabeza y el representante de todos aquellos que Él ha salvado y ha rescatado para sí. Entonces, tenemos una comparación de estos dos grupos en las Escrituras. En Adán, la Biblia dice, todos mueren. En Cristo, todos viven, ¿verdad? Miren las enseñanzas y la vitalidad, o la importancia más bien, de entender esta doctrina de que hemos sido hechos parte de la nueva humanidad con Cristo, nuestro segundo Adán. En Cristo todos tenemos vida. En Adán reina la muerte. En Cristo todos reinamos en vida. En Adán todos pecan. En Cristo todos somos justificados o declarados justos. En Adán gobierna el pecado. En Cristo gobierna la gracia. En Adán el pecado esclaviza. En Cristo, bueno, Cristo mismo esclaviza. Es lo que dice Romanos y el capítulo 6. Entonces, hermanos, como consejeros, como personas que ministramos el Evangelio del Señor, el Evangelio de la gracia, nosotros debemos esforzarnos para llevar la mente y el corazón de nuestros aconsejados hacia Dios, entendiendo que solamente en Cristo puede haber un verdadero cambio, que solamente en Él puede haber una transformación genuina, y entender que estando en Él tenemos todos estos beneficios o todas estas bendiciones, resultado de nuestra unión con Él. La Biblia nos enseña que cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos une, nos bautiza, nos añade al cuerpo de Cristo, y ahora estamos en Él. Y ahora entendemos un poquito más ese pasaje de en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, como consejeros, hermanos, necesitamos tener claro tres cosas siempre. Uno, Dios ha creado a cada persona. Dos, el pecado ha perjudicado a cada persona. Y tres, Dios ha hecho provisión en Cristo para un cambio en cada persona. Entonces, esta doctrina es maravillosa, nos llena de gozo, de esperanza, saber que estamos en Cristo, que no se trata de nosotros, sino se trata, y que lo que podemos hacer, nuestra capacidad de cambio, de transformación, de hacer algo bueno, es por Él, ¿verdad? Por la obra de Él. John MacArthur escribió en su comentario acerca de la consejería bíblica y la importancia de Cristo en ella,
que la unión con Cristo es una doctrina que yace en el corazón de la vida cristiana y está íntimamente relacionada con todas las demás. La unión con Cristo es el fundamento de toda nuestra experiencia espiritual y todas las bendiciones espirituales. Un autor llamado Murray escribió: la unión con Cristo es realmente la verdad central de la doctrina completa de la salvación, no solo en su aplicación, sino en sus logros de una vez y para siempre en la obra consumada por Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña que al estar unidos a Cristo tenemos unos resultados o bendiciones, por lo menos 3 importantísimas que también debemos conocer, entender y usar a la hora de ayudar a otros. Recuerden, esto tiene que ver con práctica, esto tiene que ver no solo con conocimiento, sino cómo las Escrituras nos ayudan a entender la vida correctamente para poner la palabra de Dios en el corazón y en la mente de aquellos que lo necesitan. Hermanos, si nosotros estamos unidos a Cristo, el primer resultado es que vamos a ser justificados. El primer resultado es la justificación. Cuando nosotros somos unidos a Cristo de una manera sencilla, podemos ver en las Escrituras, en Romanos 3, 22 y 24, en Romanos 3, 28 hasta el 4, 11, esta verdad sencilla. Escúchenme aquí. En estos pasajes podemos ver que Cristo mismo es la justicia y que mediante nuestra unión a Él o con Él, en algún tipo de relación que lleguemos a mantener con Él, llegamos a apropiarnos de su justicia. Ahora, nosotros no somos justos, hechos justos, ¿verdad? Sino declarados justos. La justicia de Cristo nos reviste, nos recubre de alguna manera y hemos sido por Dios declarados justos. Nosotros necesitamos la justificación para ser absueltos en el juicio de Dios y saber que ya no tenemos la consecuencia de la sentencia divina. Necesitamos delante del Dios Santo ser justos, ¿verdad? Ser declarados justos. Y esto es lo que el Señor Jesucristo y nuestra unión con Él logra. Ahora, otro resultado es la nueva vida. No solo somos declarados justos, sino que somos hechos parte de una nueva vida. Y Pablo, para explicar esta nueva vida, pues la hace en contraste o hace un contraste con la vida vieja. ¿Y se acuerdan lo que él dice? He aquí los que están en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, este es un resultado de estar en Cristo. Justificación, pero no solo justificación, sino una vida nueva. Las cosas viejas quedan atrás, el viejo hombre queda atrás y ahora hay una nueva vida, una nueva creación. En términos de Romanos, hemos sido hechos partes de una nueva humanidad, con Cristo como nuestro segundo Adán, como el representante nuestro. Y el tercer resultado de nuestra unión con Cristo, ¿saben qué es? Esto es una tremenda bendición, la morada del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, 1 Corintios 12:13 nos dice que el Espíritu Santo mora en Cristo. Y en virtud a esa unión de ellos, al nosotros estar unidos a Cristo, entonces participamos de esa bendición también. Y es que el Espíritu Santo habite en cada creyente, more en la vida de cada creyente. Entonces, si ustedes ven, necesitamos a Cristo en nuestra vida, en nuestra mente. Necesitamos entender esta doctrina maravillosa de nuestra unión con Él, los beneficios, los resultados, las bendiciones que tenemos de estar unidos a Él. Toda la capacidad para vivir la vida como Dios demanda que la vivamos, porque ya hemos sido hechos justos, ya se nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida, y también se nos ha dado el poder del Espíritu Santo o el Espíritu Santo habitando en nosotros. Y por eso los autores que sabían estas verdades las compartían con sus lectores usando
diferentes ilustraciones para enseñarles y ayudarles a pensar. Vaya por favor conmigo a Isaías y el capítulo 9. Y vamos a usar estos últimos 15 minutos o 20 minutos que nos quedan en la escuela dominical para mirar de una manera, como hicimos hace 8 días, de una manera práctica cómo los autores bíblicos dirigidos por el Espíritu Santo usaron pasajes cristológicos para ayudar a otros, para animar a otros, para enseñar a otros. Y quiero que miremos, pues vamos a ver si alcanzamos, 2 libros cristológicos por excelencia. Voy a decirlo de esta manera, el libro cristológico por excelencia del Antiguo Testamento y el libro cristológico por excelencia o que más habla y que cuando digo no es que los demás no hablen de Cristo, sino que el argumento básicamente de estos 2 libros era Cristo, responder la pregunta ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Mesías? Entonces, el Antiguo Testamento es el libro de Isaías. ¿Y en el Nuevo Testamento? ¿Cuál? ¿Cuál es el libro que nos responde a la pregunta ¿quién es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? La carta a los Hebreos, el libro de Hebreos. Muy bien. Isaías es considerado como el 5.º evangelio por toda la información que este libro nos da acerca del Mesías. Hay bastante cristología que podemos aprender en Isaías. Recuerden siempre, cuando hablamos de cristología, hablamos de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, Isaías, hermanos, fue escrito con un propósito, y era que Judá corrigiera su vida espiritual. El pueblo estaba en una situación espiritualmente, en una condición más bien espiritualmente decadente o mala. Y fue escrito para que se arrepintieran y dieran un buen testimonio de Dios ante las naciones. Los lectores de Isaías, a quienes fue dirigido este libro, necesitaban un cambio de pensamiento y un cambio en su conducta. Esta era una época llena de iniquidad, era una época de apostasía, y el profeta les advierte de un juicio inminente, consecuencia de su pecado. Pero ellos tristemente no hicieron caso a las palabras de Jehová. Isaías escribió las palabras de Dios en esta profecía para que Israel respondiera convirtiéndose en el siervo de Dios, como el ejemplo del mayor de los siervos, el Señor Jesucristo, que después de que la nación había experimentado la justicia y la misericordia de Dios a través de la historia, ellos pudieran compartir con las demás naciones quién era verdaderamente su Dios. Pero esto no pasó así. Israel estaba quejándose, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos como, ay, esos israelitas, y nosotros somos igual, ¿verdad? Ante circunstancias difíciles nos quejamos, ponemos nuestra confianza en cosas y personas diferentes al Señor Jesucristo y que no nos ayudan. Entonces, Isaías da esta clase magistral de cristología para animar al pueblo a confiar, traer esperanza al pueblo en el único digno de confianza y quien podía salvarles verdaderamente. Entonces, ellos necesitaban esperanza, necesitaban conocer de el Mesías, y por eso es dada esta profecía. Pero quiero que miren conmigo el pasaje de Isaías 9 y el versículo 6 y 7. Isaías 9 y los versos 6 y 7. Y dicen, esta es una profecía muy, muy conocida, leída mucho en la Navidad, pero realmente cuando nosotros vemos lo que nos revela la palabra de Dios del carácter del Hijo del Señor Jesucristo en este pasaje, podemos ver que es un pasaje relevante y un pasaje que nos edifica y nos ayuda en cualquier momento del año, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta profecía está en medio de un contexto político bien difícil bajo el reinado de Acaz. Ellos y el pueblo necesitaban ánimo porque estaban viviendo bajo el gobierno de un rey malvado. El mundo en el que vivían era un mundo de tinieblas, lo dicen los primeros versículos de este capítulo. Un mundo de oscuridad bajo el gobierno de un rey tirano. Y nosotros muchas veces, bueno, en Colombia ahorita hace como menos de un mes fue elegido un nuevo presidente. Y muchas veces, como duele, ¿verdad? Cuando no tiene unas ideologías que quisiéramos, cuando su concepto de la moralidad y de Dios está tan lejos de las Escrituras, y duele, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su palabra, porque nos enseña que nosotros no ponemos la mira en los hombres, ¿verdad? Y nuestra confianza no está puesta en un gobernante, ni tampoco en ningún presidente, ni ningún líder político va a traer la justicia, ni la paz, ¿verdad que no? Sino que nosotros confiamos en la voluntad de Dios, en el control soberano de Dios de la historia y descansamos en Él. Pero la Biblia también nos enseña acerca del carácter y de esa esperanza del rey que ha de venir, del reino que ha de venir, para que veamos el marcado contraste entre los reinos terrenales y lo que será el reino futuro del Mesías perfecto. Y entonces esta profecía o este pasaje cristológico que nos enseña tanta cristología, es decir, acerca de quién es Él y de su carácter, pues así como animaban al pueblo, tiene que animarnos a nosotros también, hermanitos. Y vemos en este pasaje, en el capítulo 9, versículos 1 al 7, no solamente la identidad del reino del Señor, cómo será su reino, sino que en esos dos versículos que leímos vemos el carácter del rey o la identidad del rey, y esto sí que nos ayuda a nosotros. Hermanos, nosotros debemos amar cada vez más al Señor y querer conocerle más, porque entre más cerca esté yo y más le conozca, más puedo ayudar a otros y más puedo mostrarles a otros las glorias de nuestro Salvador. No hay otro pasaje en la Biblia como estos dos versículos 6 y 7 que nos den más nombres juntos del Señor Jesucristo, como Isaías 9, 6 y 7. Lo leímos, Él es un admirable consejero, es un niño que nos es nacido, es un hijo dado, es un niño que ha nacido o es un heredero al trono. Ahí dice el principado está sobre su hombro, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Y los nombres del Señor Jesucristo nos revelan mucho acerca de quién es Él, de su carácter, de su identidad, de su gloria. Miren, recuerdan ustedes en Éxodo 33, cuando Moisés le dice a Dios que le revele su gloria. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Cuando Moisés le pide que le revele la gloria, no lo busquen, solo escúchenlo, hermanitos. En Éxodo 34 y los versículos 5 al 7, dice, en respuesta a Jehová, dice lo siguiente la palabra de Dios: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. La respuesta ante la petición, muéstrame tu gloria, la respuesta de Dios es proclamar su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y sigue. Entonces, la manera en que Dios le reveló la gloria o le mostró su gloria a Moisés fue mostrándole sus nombres. Y esto es lo que hace Isaías al revelar el carácter del Hijo por medio de los nombres del Señor. Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros
Vemos la gloria del Hijo cuando nosotros se nos corre un poquito la cortina y vemos la gloria del Señor Jesucristo en su palabra. ¿Qué dice Corintios que pasa con nosotros? Somos también transformados de gloria en gloria al resplandecer la gloria del Hijo en nosotros. ¿Y qué pasa si la gloria del Hijo resplandece en un no creyente? Corintios dice que si la gloria del Hijo resplandece en un no creyente, éste va a venir a la salvación, ¿verdad? Y por eso el trabajo de Satanás, según 2 Corintios 4:4, él está trabajando constantemente para cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el trabajo de Satanás, cegar para que no vean la gloria de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios y nuestra gran responsabilidad como iglesia? Trabajar ardientemente para proclamar al mundo la gloria del Hijo. Cuando alguien viene con necesidad, con temores, con ansiedad, con depresión, con circunstancias difíciles, ¿en qué debemos concentrarnos? En Dios, en su gloria, porque esto va a transformarnos a nosotros, nuestro pensamiento, nuestro carácter. Piensen en Job. Job pasó mal, ¿verdad? Y cuando Job demanda explicación, ¿Dios le dio alguna explicación de por qué estaba pasando lo que le estaba pasando? No, simplemente en este caso le dio una clase, como decía el hermano Montoya, de teología propia. Y por 3 o 4 capítulos, un despliegue magistral acerca de quién es Dios. ¿Cuál es el resultado de Job? Mi mano pongo en mi boca y ahora entiendo lo que no entendía. Y ahora veo lo que había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Lo mismo es con el Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y la manera en que podemos ayudar a las personas no creyentes es mostrar su gloria. Creyentes, mostrar su gloria. Porque es su gloria la que nos transforma. Ahora, piensen en esto. ¿Recuerdan ustedes que el Señor dijo en los evangelios: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, el Señor lo va a hacer? ¿Qué significa esto? Mire qué importante conocer el nombre del Hijo. ¿Quién es Él? No está diciendo que si la promesa no es: Señor, yo quiero un Ferrari en el nombre de Cristo, amén. Y como dijo que lo pidan el nombre, entonces el Señor lo va a dar. No es eso. ¿A qué se refiere con pedir en el nombre del Hijo? Pues muy bien, tenemos aquí un despliegue de quién es el Hijo en Isaías. Y lo vamos a ver rapidito, porque pedir en el nombre de Él significa pedir conforme a quién es Él y conforme a su voluntad. Y para yo pedir conforme a quién es Él, pues tengo que conocerle. La Biblia nos dice 7 cualidades en estos 2 versículos acerca del Señor Jesucristo. Miren la primera: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Rey prometido, el Rey que debemos anhelar, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es un hombre. La Biblia dice que nos ha sido dado un niño, un hijo, y desde el Antiguo Testamento, las Escrituras estaban revelando que el Mesías sería un hombre y que debía hacerlo para cumplir la misión por la cual venía a este mundo. Cristo es un hombre, y esto lo enseñan las Escrituras. ¿Qué dijo Juan? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aún en su humanidad vimos que su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo dice a los filipenses que Él tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. El escritor de Hebreos dice que participó de carne y sangre. Participó quiere decir tomó para sí una naturaleza que no le pertenecía. A su naturaleza divina como Dios añadió naturaleza humana. ¿Para qué? Dice Hebreos, y ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero es precioso, hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al Satanás. Y no solo destruir la muerte, sino liberar a todos aquellos que vivíamos bajo esclavitud, temiéndole a la muerte.
Y en eso es lo que vemos al mundo. Un mundo sin esperanza. Un mundo que sabe que después de la muerte hay algo más allá y que viven con esa incertidumbre y ese temor. Pero el Señor Jesucristo tomó forma humana. Un niño nos es nacido, dice Isaías, para, como más adelante el mismo profeta lo dice, Él vino para dar libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para liberarnos de la esclavitud al pecado. Y por eso se hizo como uno de nosotros. Vivió una vida perfecta. Él no vino de 30 años. Dice Hebreos que Él nació, y lo estamos viendo, como un niño. Él aprendió la obediencia. Él aprendió a madurar, creció en gracia. Él fue sometido por el Padre a una vida humana normal, no solamente, y sin pecado, una vida perfecta, no solamente para poder morir en nuestro lugar, sino, dice Hebreos, para llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote, porque nos entiende y se compadece de nosotros. Ahora, no solamente es un niño, es humano, sino que miren, el principado o el gobierno sobre su hombro. Este niño o este Dios es el heredero al trono, es el rey legítimo que reina y que va a reinar muy pronto sobre la tierra. Es el rey prometido a David, el descendiente de David, y por eso es el niño es el rey prometido, es el heredero, podemos decirlo así en términos de monarquía. Tiene sangre azul, ¿verdad? Es como lo decimos. Ahora, miren ustedes la siguiente frase: Él es un admirable consejero. Él es un maravilloso consejero. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y en Él está la sabiduría infinita. Él no se equivoca. El rey está calificado para reinar, para ayudarnos. No solamente es misericordioso y compasivo, sino que es todopoderoso y todo sabio para poder entendernos y saber cuál es la manera en que nos debe y nos puede ayudar. Esto lo dice Isaías en el capítulo 11 y el versículo 2. Escuchen: reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este es nuestro Rey. Este es nuestro Cristo, al que debemos adorar, amar, conocer. Él es todo sabiduría. Es un niño que nació, bueno, no es un niño, nació como niño, es hombre, es humano, ¿verdad? En el sentido de que nos entiende. Ha tomado para sí la naturaleza humana, pero también es un consejero maravilloso. Ahora el texto sigue diciendo: es Dios fuerte. Él Gibor, el Todopoderoso. Isaías les estaba diciendo al pueblo que ese Mesías era Jehová de los ejércitos, era el Todopoderoso que los defendía. Y ese nombre, el Gibor, para la nación, cuando lo escuchaban, entendían que era el Dios que les protegía, que les cuidaba, que les guardaba. Y esto les debía animar. Y a nosotros también, hermanos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el Dios, el Dios fuerte. Ahora Él es el Padre eterno. No tiene que ver, no es que Él es el Padre, no, Él es una persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, pero lo que se refiere aquí el texto es de característica Padre eterno, ¿me entienden? Como su carácter es como un padre para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nos guía, nos protege, nos provee, nos disciplina, nos cuida, muestra compasión hacia nosotros. Qué gran Dios tenemos en Cristo. Ahora, Él es el príncipe de la paz. Él era el que iba a traer la paz total a este pueblo en oscuridad, en violencia, en adversidad. Y Él es el Rey eterno. Su gobierno, su dominio no tendrán fin, serán sin límites. ¿Creen ustedes, hermanos, que en un mundo, como les dije, en el que vivían ellos, los lectores de Isaías, bajo el gobierno de Acaz, de tinieblas, tirano, injusto, pagano, violento, oscuro, con opresión a los pobres, leer esto acerca del reinado y del rey y del carácter del rey prometido para ellos
no les animaba. Claro que sí. Ahora, si nosotros lo vemos para nosotros, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos, en las circunstancias que estamos, cuando nosotros conocemos y nos enfocamos un poco más en el Señor Jesucristo, en quién es Él, hermanos, esto hace que le anhelemos, que confiemos en Él, que anhelemos conocerle, verle, amarle, servirle más. Y nos ayuda, conocer a Cristo nos ayuda a pensar correctamente y actuar correctamente. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, con la teología de Cristo y que nos apropiemos y, como les dije, no solamente porque es imposible profundizar más acerca de Cristo aquí, pero ojalá salgan con el anhelo en sus corazones de conocer más de Él, de la segunda persona de la Trinidad, de los misterios de Él, para nuestra edificación y provecho. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, que tú nos diste como un regalo para salvarnos, para darnos esperanza y para llevarnos a ti. Gracias por su vida, su obra, su persona que nos transforma. Ayúdanos a amarle más, a conocerle más, a crecer en nuestro carácter, Señor. Gracias porque tú lo moldeas conforme a la imagen del carácter perfecto de nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre oramos y encomendamos el culto a continuación. Amén. Hermanos, muchas gracias.